la aprobación de todo lo que acordaron las partes. Y es esencial esa aprobación. Cuando ustedes estudien su curso de derecho notarial, les van a enseñar a hacer instrumentos públicos. En todo instrumento público, al final del documento, al final de que está la comparecencia, todas las cláusulas relativas al negocio jurídico, al final se da el consentimiento. Y consiste en que dice, el notario o los otorgantes leen lo escrito y enterados de su contenido, lo aceptan, ratifican y firman. Eso dice al final de las escrituras públicas. Y eso es lo que conocemos como consentimiento. La aprobación que se da de todo el contenido de las cláusulas del negocio jurídico. Les traigo la presentación. Pongan mucha atención en este momento y por favor, los micrófonos tienen que estar apagados. No se puede interrumpir la atención que tienen sus compañeros en la presentación. El día de hoy continuamos con el desarrollo de los elementos esenciales del negocio jurídico, pero especialmente vamos a analizar lo relativo al consentimiento. El consentimiento, como lo hemos indicado en las clases anteriores, cuando dos o más declaraciones de voluntad provienen de personas capaces que coinciden plenamente en acuerdos sobre un aspecto matrimonial de interés común, el consentimiento es, pues, ese acuerdo pleno, genuino, consciente y libre al que se le reconoce la categoría de atadura lícita, exigible y eficaz. ¿Qué pasa con el consentimiento? Cuando los sujetos se han puesto de acuerdo sobre los aspectos del negocio jurídico en el cual han acordado la contratación respecto a un bien, un servicio, un derecho, en ese momento se da una aprobación de cada uno de los acuerdos al cual han llegado las dos partes de manera voluntaria. Eso es el consentimiento, la aprobación de cada uno de los aspectos que contiene el contrato y que ha sido la voluntad de los sujetos. Entonces, el consentimiento es un acuerdo pleno, genuino, consciente y libre, al que se le reconoce categoría de atadura lícita, exigible y eficaz. Este acuerdo pleno que tienen las personas, esa aprobación sobre cada uno de los aspectos a los que han llegado en este negocio, constituye una atadura lícita. ¿A qué se refiere esto? Que una vez consentido los acuerdos, eso constituye un compromiso de cumplimiento para las dos partes que han aprobado este negocio jurídico, porque ya se constituye cada una de las cláusulas en compromisos exigibles y eficaces. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que cumplirlo porque ya fue aprobado por las dos partes. Hay una obligación contraída. Ya constituye un acuerdo lícito, legal. Al decir lícito es que ya tiene un compromiso legal y si hay incumplimiento,
pues es exigible, lo que ya habían acordado puede exigirse su cumplimiento y eficaz que surte sus efectos. ¿Cuáles son las características del consentimiento? En primer lugar, esa aprobación debe ser consciente. Es decir, las partes deben comprender exacta y fielmente a qué se han obligado. Y por eso que la ley exige que sean personas capaces y que no tengan ningún impedimento para llevar a cabo ese negocio jurídico. Hemos platicado en las anteriores clases lo relativo a la capacidad, los impedimentos legales que puede tener una persona, por ejemplo, un padre que quiere llevar a cabo una transacción de un bien que es propiedad de su hijo menor de edad, está a nombre, inscrito en el Registro General de la Propiedad, a nombre de un menor de edad, para poder llevar a cabo una transacción, una escritura pública en representación de su hijo, tiene antes que contar con una autorización de juez, porque no puede celebrar una escritura pública sin autorización judicial, porque no puede disponer libremente de los bienes de menores. ¿Sí? Otra característica del consentimiento es que esa aprobación tiene que ser genuina y verdadera. O sea, en todo momento, cuando se presentan a la celebración de un negocio jurídico, tienen que actuar con la verdad. Es un acto en el cual tienen que decir la verdad de la negociación que están llevando a cabo. No deben las partes fingir que consienten, sino consentir realmente. Debe ser libre esa aprobación, por cuanto nadie debe ser obligado a consentir. Por eso en la próxima clase vamos a analizar qué sucede cuando hay vicios del consentimiento, cuando no se cumplen estas características del consentimiento. La ley establece que está viciado el consentimiento y eso acarrea la nulidad del negocio jurídico. Lo vamos a analizar en la próxima clase. Pero en este momento yo lo que necesito es que ustedes comprendan que las características del consentimiento es que debe ser consciente, la voluntad expresada sin ninguna presión de ninguna naturaleza, debe actuar con la verdad los sujetos que están celebrando el negocio jurídico, debe ser genuino, no fingir que han consentido, sino que realmente sí expresar una voluntad sin ningún contratiempo y debe ser libre. Nadie debe ser obligado a consentir. Características del consentimiento también debe ser plena la aprobación. ¿A qué se refiere esta característica? A que el acuerdo de voluntades debe comprender todos los aspectos de la obligación. O sea, todo el contenido del negocio debe ser un acuerdo pleno. Cada uno de los aspectos debe ser aprobado. Respecto de esto último, el artículo 1541 del Código Civil dice: mientras las partes no estén conformes sobre todos los extremos del contrato, no se considerará concluido. O sea que no, si no está aprobado todo, todavía no hay un consentimiento. Rige el principio de que nada está acordado hasta que todo esté aprobado. Por eso en el curso de Derecho Notarial van a estudiar ustedes que al elaborarse una escritura pública,
en el cierre de la escritura debe haber una manifestación de los sujetos en el cual diga que habiendo leído la totalidad del contenido del instrumento público, manifiestan que lo aceptan. Eso es parte del cierre de todo instrumento público. Y vemos ahora lo que es el silencio. El silencio, regulado en el artículo 1253 del Código Civil, dice que el silencio de una persona que interviene en un negocio jurídico no se considerará como una manifestación tácita de voluntad, sino en los casos en que existe para la parte a quien acepta la obligación de explicarse. ¿A qué se refiere este artículo? Esto puede ocurrir cuando las personas mantienen entre sí una continua relación de negocios o cuando en un contrato aún vigente entre ellas ha convenido que en las sucesivas ofertas que se hagan no habrá necesidad de aceptación expresa, según el artículo 1526 del Código Civil. Se da en los casos en que entre comerciantes hay muchísimas transacciones, constantemente están en negocios, realizando varias operaciones dentro de su negociación. Entonces, han tenido el convenio de que cuando se hacen pedidos no hay necesidad de estar haciendo aceptaciones expresas, porque ellos previamente han convenido que en todas las actividades sucesivas de entrega de mercadería, de pago de mercadería, ya no habrá necesidad de estar haciendo de manera expresa la aceptación. Entonces, el Código Civil establece esto. Es una facilidad que le dan a las negociaciones. Cuando hay un consentimiento, también se establecen límites. ¿A qué se refieren los límites? Cuando existen normas imperativas cuyo cumplimiento es obligatorio. O sea que la ley es la que establece los límites en el consentimiento. ¿Por qué? No se admite modificación alguna por acuerdo de voluntad. ¿En qué caso podría haber un límite en el consentimiento? Por ejemplo, cuando se necesita una autorización previa del Estado para poder llevar a cabo una negociación. Por ejemplo, el Estado realiza contratos de arrendamiento en áreas de reservas del Estado. Terrenos que están en los límites, por ejemplo, de la playa Las Lisas, son áreas de reserva lo que está a la orilla del mar. Pero el Estado ha establecido que puede celebrar contratos de arrendamiento a través de la oficina OCRET, que es la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado. Entonces, llevan un trámite administrativo en el cual el Estado da una autorización para que se den arrendamiento a personas particulares. No puede darlo en transferencia del derecho de propiedad, sino solo con un arrendamiento a plazo fijo y a cambio de un pago de una mensualidad. Entonces, si no se tiene esta autorización del Estado, si no se hace previamente el trámite administrativo, no puede haber un contrato de arrendamiento. También tenemos el caso de que en el área del centro histórico, en la zona 1 de la ciudad de Guatemala, tienen áreas de protección al patrimonio. ¿A qué se refiere esto?
que aunque hayan propiedad privada, son inmuebles que están protegidos por el Estado. El particular, aunque lo tenga inscrito en el registro de la propiedad como su propiedad, no podría llevar a cabo una demolición del inmueble porque son inmuebles protegidos. Quiere decir que obligadamente, en base a la Ley de Protección del Patrimonio Natural y Cultural de Guatemala, debe contar con una autorización previa del Ministerio de Cultura y Deportes. Y también en la Municipalidad de Guatemala, una simple licencia de construcción no le es suficiente. Tiene que evaluarse el inmueble porque está protegido, aunque sea propiedad privada. O sea que hay límites del consentimiento en este caso. ¿Por qué? Porque el derecho de las personas está sujeto a normas imperativas especiales de cumplimiento obligatorio previo a realizar un negocio jurídico. Si no se cumplen con estas leyes especiales, hay sanciones civiles y el resarcimiento de daños y perjuicios si se causa el daño a estas propiedades que están protegidas. Y además de las sanciones civiles, pues también hay penales, hay Fiscalía Especial de Protección. Y ahora pasamos a lo que es la oferta y la aceptación. ¿Qué es una oferta? La oferta es la invitación a contratar. Es esa manifestación expresa o tácita de una persona a otra o al público en general, haciendo saber su disposición u ofrecimiento de celebrar determinado contrato. Nosotros vemos constantemente en nuestro diario vivir que hay publicaciones de oferta, por ejemplo, en los periódicos, ¿verdad? Salen ofertas de las diversas empresas comerciales que dicen está rebajado este producto y ponen su oferta semanal, por ejemplo. A eso me refiero de esto. Por supuesto, son negocios jurídicos sujetos a oferta, sujetos a normación, a protección del consumidor, pero vamos a ver de qué se trata. Esto está regulado en los artículos 1522, 1523, 1524, 1525 del Código Civil. No los leemos en este momento por razón de tiempo, pero ustedes detenidamente van a darle lectura a estos artículos. La persona que ofrece al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Es un compromiso legal que tienen todos los que presentan ofertas a cumplir ese ofrecimiento a las personas. Tenemos esta Oficina de Protección al Consumidor y además de ello, nuestro Código Civil también regula esta protección. Algunos comerciantes anuncian en sus ofertas hasta donde existencia del producto. O sea, sacan un determinado lote de productos que son los que tienen en oferta, pero hacen esta aclaración para que si la oferta se termina, por ejemplo, en un día y ellos habían puesto un plazo de 8 días, pues solo los productos que se venden en ese primer día, pues son los que tienen la protección de la oferta. Eso lo hacen los comerciantes por esta obligación que establece nuestro Código Civil de que el que ofrece al público está obligado a sostener su ofrecimiento. Dice, algunos comerciantes anuncian hasta dónde existencias del producto. Se obliga por la declaración pública de voluntad
que una vez aceptada la oferta por el interesado, surge el nacimiento de la celebración de un contrato del negocio jurídico celebrado. La obligación civil nace desde que el oferente está comprometido en el momento en que publicó la oferta para quien se presente a solicitarlo. Es una obligación civil, una responsabilidad civil, mantener las ofertas que han presentado al público. Al presentarse el interesado a adquirir el producto, acepta la oferta y con eso se produce la celebración del negocio jurídico y la contratación. Por eso es que a partir del momento en que ha sido aceptada la oferta, no puede ser modificada ni revocada. ¿Qué quiere decir esto? Que si de ahí el oferente del producto dice, es que ahora es más caro el producto, o ya no le puedo dar 2 por 1, eso tiene responsabilidad civil para el que está ofreciendo, el ofertante. El artículo 1629 nos regula lo siguiente. La persona que ofrezca al público objetos en determinado precio queda obligada a sostener su ofrecimiento. Existe la responsabilidad civil de mantener la oferta que ha publicado. Proposición del contrato. El artículo 1521 del Código Civil dice: la persona que propone a otra la celebración de un contrato, fijándole un plazo para aceptar, queda obligada por su oferta hasta la expiración del plazo. Si no se ha fijado plazo, el autor de la oferta queda desligado si la aceptación no se hace inmediatamente. O sea que si el comerciante presenta su oferta y dice, solo para el día de hoy va a estar disponible este producto, solamente ese día. Si llega el día siguiente, ya terminó la oferta. Por ejemplo, ahorita están el producto de perfumería para los que nos gustan los perfumes. Fetiche está fijando el tiempo de sus ofertas. Concluido ese tiempo, ellos ya no sostienen las ofertas, expirando el plazo. La aceptación es la respuesta afirmativa de quien recibió la oferta del negocio jurídico o definido como un acto en virtud del cual el destinatario manifiesta su conformidad con la oferta. Desde el momento que una persona se presenta al negocio que está ofertando, desde ese momento está manifestando que está de acuerdo en la adquisición del producto. No necesita más requisitos. Acción legal. En caso de negativa del oferente a cumplir con su ofrecimiento, el interesado puede demandar ante juez competente la celebración del contrato de compraventa correspondiente. O sea, se puede exigir legalmente que se cumpla ese ofrecimiento que fue puesto a disposición del público, ¿verdad? O bien, si no lo puso a disposición del público, si solo fue un acuerdo de voluntades entre dos personas, pero tiene un medio de prueba, por ejemplo, que a través de correo electrónico le mandó que le iba a mantener en reserva el producto, puede con esos medios de prueba, pues plantear su demanda. Con excepción
de que haya existido revocación de la oferta por causa justificada. Revocación es dejar sin efecto la oferta. Y para ello tendrá que demostrar que existió una causa que justificó el que ya no le pudo vender el producto que habían acordado. También el Estado cuenta con la dependencia de Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor DIACO. Cuando hay una queja o una inconformidad con la irresponsabilidad de no haberle sostenido al consumidor la venta de un producto. Entonces, también puede plantear su queja, su denuncia, para que exista la inspección correspondiente de DIACO y vea la responsabilidad del ofertante. Esto relativo a la obligación del consumidor, ustedes, del derecho del consumidor a plantear queja, lo van a volver a ver en su curso de Derecho Mercantil. ¿Cuáles son las clases de oferta? Tenemos la expresa y la tácita. La expresa, la que se hace de manera escrita, que contiene las condiciones de la negociación. Esto ya lo habíamos mencionado al inicio, ¿verdad? Del análisis de lo que es el negocio jurídico. Y la tácita, la que se realiza mediante actitudes o signos de interpretación verbal. Por ejemplo, la manifestación de voluntad puede ser expresa o tácita. Simplemente se presenta la persona al negocio y dice que está de acuerdo en que se lleve que acepta la oferta. Aquí les estoy poniendo también un ejemplo muy común de una aceptación tácita, el que se realiza en clínicas médicas, ¿verdad? Uno ve el anuncio de un profesional de la medicina que tiene su clínica. Entonces, desde el momento que dice consultorio médico, doctor tal, ¿verdad? Pone su nombre, el doctor, especialista en medicina interna, por ejemplo. Desde el momento que se está anunciando el profesional, es una oferta tácita de servicios profesionales. Y la persona que asiste a ese consultorio, pues está aceptando el servicio que está ofertando. También lo podríamos decir en los bufetes de abogados, de notarios, que asisten a solicitar el servicio del profesional. ¿Cuándo pierde su vigencia las ofertas? Nuestro Código Civil nos señala que inmediatamente en los contratos en los cuales no se haya fijado plazo, ¿verdad? O bien que solo puso el oferente mientras dure existencia. Y consiste en un contrato cuya celebración puede efectuarse en el mismo instante de recibida la oferta. Cuando son locales de venta que tienen a disposición el producto para hacer una entrega inmediata. Si se fijó plazo, entonces sí, pierde su vigencia la oferta al momento en que vence el plazo, como el caso de esta perfumería fetiche que desde el principio dice el periodo por el cual va a durar las ofertas que ellos tienen en venta. Y también el tercer caso es por revocación. Ocurre si y solo si el oferente se reservó expresamente esta facultad de dejar sin efecto la oferta. Por supuesto, cuando existe una causa justa para dejarlo sin efecto, de las que regula nuestro Código Civil. La causa justa está regulada en el artículo 1631 del Código Civil. Y es cuando en ambos casos la revocación
de realizarse por el mismo medio en que se comunicó la oferta. O sea, tiene que hacer una publicación el oferente que dice que deja sin efecto la oferta, pero tiene que decir los motivos y comunicarlo. Por ejemplo, que el embarque del producto se quedó en la aduana y no le han permitido el retiro del producto. Y por ese motivo la oferta que se había publicado, todavía el producto no está disponible, no ha llegado al negocio, por ejemplo. Pero tendrá que comunicarlo al público para que sea conocido el motivo por el cual no están disponibles los productos. Otro caso es por muerte o incapacidad del oferente, siempre que ocurra antes de recibir la aceptación, según el artículo 1528. Por ejemplo, tenían la negociación de un bien inmueble y habían acordado concluir su negocio al presentarse ante la oficina del notario a firmar la escritura. Y en ese momento iban a pagar la totalidad del inmueble y el propietario le iba a entregar las llaves del inmueble que habían acordado en el negocio jurídico. Pero si la persona, el propietario del inmueble, fallece antes de concluir el negocio, entonces ahí se da este caso de que pierde la vigencia del negocio que habían celebrado. También puede darse por retractación del aceptante, siempre que llegue al oferente antes de la aceptación o por lo menos al mismo tiempo. O sea que tiene que existir una comunicación para poder retractarse de la celebración del negocio. Si llega posteriormente, no produce efecto alguno, pues se habría formado ya el consentimiento y por lo tanto existiría ya el contrato exigible. Por ejemplo, ya se firmó la escritura de compraventa del inmueble. No podría el que vendió el inmueble decir, mire, le devuelvo su dinero y ya no quiero venderle el inmueble. Pero si ya lo vendió, ya hubo consentimiento, ya el contrato fue celebrado, entonces no podría retractarse tanto el vendedor como el aceptante, porque ya hubo una aprobación, un consentimiento, ya firmaron el instrumento público, ya es un contrato exigible, ya surte sus efectos. Entonces, en ese caso, no es permitido por la ley dejar sin efecto el negocio. Ya la oferta surtió sus efectos, el negocio ya surtió sus efectos, entonces ya hay un pleno consentimiento y la retractación ya no procede en ese caso. La aceptación de la oferta es la respuesta afirmativa de quien recibió la oferta del negocio jurídico. Debe constituir, igual que la oferta, una intención seria de contratar, de guardar congruencia con la oferta y ser lisa y llana, es decir, constituir anuencia plena e íntegra. O sea, ya hubo una manifestación afirmativa del negocio, ya hubo una aprobación del negocio celebrado. En ese caso es que ya existe una plena e íntegra aceptación de la oferta, de todo su contenido, de sus condiciones, ya hay pleno consentimiento. Clases de aceptación. El artículo 1252 del Código Civil, nuevamente,
lo cito porque hay una manifestación de voluntad que puede ser expresa o tácita y resultar también de la presunción de la ley en los casos en que éste lo disponga expresamente. La expresa, nuevamente, es aquella que se presenta de manera escrita. Y tácita. Aquí podemos mencionar una aceptación tácita con el principio de la tácita reconducción, que habíamos mencionado ya en una clase anterior. ¿Cuándo se da una tácita reconducción? Por ejemplo, el contrato de arrendamiento lo regula en el artículo 1887 del Código Civil. Y se da en los casos en que ha existido un contrato de arrendamiento que se celebró, que fijó el tiempo de duración, que estableció un plazo, por ejemplo, de 6 meses para que existiera el arrendamiento. Pero en el desarrollo del contrato, las dos partes estuvieron muy de acuerdo, hubo un cumplimiento de pago, el arrendamiento se llevó a cabo en su desarrollo con total aceptación de las dos partes. Entonces, ¿qué sucede? Al pagar el arrendamiento del siguiente mes, ya habiendo concluido el plazo, pero el propietario acepta la renta, se da una tácita aceptación del contrato. Entonces, se da una prórroga del contrato de manera indefinida. ¿Por qué motivo? Porque se recibió la renta del mes ya concluido el contrato de arrendamiento. Entonces se da una prórroga y a eso se le llama la tácita reconducción que establece nuestro Código Civil. Condiciones para la aceptación de la oferta. En primer lugar, la intención seria de contratar. Están de acuerdo en la realización del negocio jurídico. Guardar congruencia con la oferta. Por supuesto, el contrato que se lleve a cabo, si hay necesidad de que sea por escrito, que necesita establecer cláusulas que comprenden el desarrollo de este negocio, entonces debe de haber congruencia entre lo que acordaron en la oferta, lo que las partes aceptaron y eso debe ser plasmado en el negocio. Debe ser lisa y llana. De manera sencilla, las partes van a establecer en el contrato cada uno de los aspectos de manera concreta y precisa. Por eso se dice una respuesta se dará lisa y llana. Acepto la oferta, acepto el negocio jurídico de la manera que lo platicamos, están plenamente de acuerdo en cada uno de los aspectos y de manera muy clara y precisa lo van a plasmar en el negocio si es de manera escrita. Ahora, si fuera un contrato, un negocio jurídico de manera inmediata, pues no necesita tantos detalles, ¿verdad? Pago el precio del producto que estoy comprando y me es entregado. Incluso en algunas ofertas dicen no se aceptan devoluciones, ¿verdad? Entonces la parte compradora está totalmente clara sobre las condiciones de la oferta. En el caso que la aceptación es tácita, es cuando se desprende una conducta o actuación del destinatario que no deja lugar a dudas respecto a la conformidad con el contenido de la oferta. Como el caso que estaba mencionando, de manera inmediata me entrega el producto, yo acepto como compradora que no aceptan devoluciones, entonces lo reviso bien y si estoy de acuerdo lo pago, me lo empacan, me lo entregan y me lo llevo.
¿En qué momento se perfecciona el consentimiento? El consentimiento como tal, ya que permite determinar el instante en que surte efectos jurídicos, la contratación, el acuerdo de voluntades, queda formado desde que el oferente recibe la respuesta afirmativa en el lugar y en el tiempo establecido en la oferta. Según el artículo 1523, es cuando la oferta se haga a persona ausente. El contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. Por ejemplo, aquí nuestro Código Civil nos hace referencia a que desde el momento en que el oferente recibe la respuesta afirmativa. Actualmente hay muchas formas de contratar. Ya la tecnología incluso ha contribuido en que existan mayor transacciones comerciales. Entonces, nuestra ley dice que desde el momento de la respuesta afirmativa, en el lugar y en el tiempo establecido en la oferta, hay transacciones vía electrónica. Se transfieren cartas de aceptación afirmativa del producto, entonces el comerciante incluso lo envía. Y al momento de enviarlo, recibe el pago, por ejemplo. O bien, ahora con las tarjetas de crédito incluso, hay productos que se compran y a través de la tarjeta de crédito hace el pago. Y entonces el comerciante envía el producto y ya solo se recibe, pero ya está incluso pagado, cancelado el producto. Posteriormente podrán haber reclamos, quejas, en fin. Ahora con la pandemia, pues ya hacemos compras de supermercado a través de transacciones electrónicas y la aceptación del producto ya lo hacemos vía electrónica, incluso se paga. El artículo 1523 regula que cuando la oferta se haga a persona ausente, el contrato se forma en el momento en que el proponente recibe la contestación de aquella dentro del plazo de la oferta. O sea, desde que se está manifestando la aceptación de la compra, ¿verdad? El consentimiento queda formado desde que el oferente recibe la respuesta afirmativa en el lugar y en el tiempo establecido en la oferta o en la ley. Y se presume que sí recibió la respuesta, salvo que demuestre que por alguna causa no la recibió, que se haya ido la luz, por ejemplo, en el momento. Entonces, ya cuando se quiere comprar, ya no hay producto, ¿verdad? Porque se había ido la luz. Si alguna de las partes interrumpe o se separa injustificadamente de la negociación, habrá causado a la otra cuantiosos daños y perjuicios que es justo le compense. A eso le llamamos responsabilidad civil extracontractual. Quien cause daño a otro con dolo o culpa debe resarcirlo. O sea, depende cómo se ha llevado esa negociación. Si no hay justificación para demostrar por qué no se lleva a cabo, por qué no se concluyó, entonces ahí sí existe una responsabilidad y puede plantearse un juicio ordinario de daños y perjuicios, ¿verdad? Porque puede causarle un daño grave a la persona que no recibe, por ejemplo, un equipo médico, ¿verdad? Que ya había sido ofertado, fue comprado, ya existía un compromiso del tiempo en el cual le iba a enviar el aparato. Entonces,
si incumple el comerciante en la entrega del producto, hay una responsabilidad civil y se le puede cobrar daños y perjuicios por no haber cumplido con el contrato, ¿verdad? Ya había sido concluida la negociación, pero no es entregado el producto. Entonces hay una responsabilidad civil contractual ahí. Lugar de formación del consentimiento. Según el artículo 1524, regula que el contrato celebrado por teléfono se considera celebrado en presente, entre presentes, y tanto que en este caso como el del artículo anterior, se refiere al contrato entre personas ausentes. El contrato se refiere celebrado en el lugar en que se hizo la oferta. Ahora hay muchas compras por teléfono. No es hacer propaganda, pero digamos el TV offer, que vemos tantos anuncios a través de los medios de comunicación, de la televisión y los otros medios de comunicación. En ese caso, ¿en qué momento se celebra el contrato? Desde el momento que por teléfono las dos partes se ponen de acuerdo. Hay una oferta y el comprador decide, estoy de acuerdo con adquirir el producto. Entonces se lo envían a su casa, tienen un procedimiento de compra, hay una confirmación de la compra del producto. Si yo estoy de acuerdo, al llegar a la casa lo tengo que pagar, ¿sí? Porque existió ya un consentimiento. Con el avance de la tecnología se orienta al lugar donde se dio la aceptación, cuando quede constancia de la recepción y finalidad de las transmisiones que contengan la oferta como la aceptación. Hay un compromiso de concluir el negocio jurídico. Incluso si yo ya pagué el producto a través de mi tarjeta de crédito, hay una constancia de que yo ya lo pagué. Entonces hay obligación de cumplir con esa compra que se hizo. Ahí terminamos el tema de hoy. Bueno, ¿qué les pareció el tema? ¿Sí? Son situaciones que se dan en la vida diaria. Y cuando ustedes sean profesionales, a sus bufetes podrán llegar casos como ese. En derecho mercantil van a estudiar aún más lo relativo a las negociaciones que se dan, ¿verdad? En mercantil, cómo funcionan las empresas, las sociedades, las obligaciones, los derechos de los accionistas, todo eso lo van a repasar en derecho mercantil y nuevamente van a ver lo relativo a la oferta. Nuestro programa del curso de Derecho Civil 4 lo contempla dentro del programa, por eso lo desarrollé de esa manera. Francisca Roselinda, buenas tardes. Todavía estamos de tarde. Buenas tardes, licenciada. Ujú. Em, en la tácita reconducción, por ejemplo, Sí. tiene como el mismo efecto, digamos que al momento de que incumple una de las partes, Bueno, pero digamos que, bueno, el contrato era por un año sí, y ya pasó este año, entonces quedó como tácita reconducción. Si una de las partes incumple, ¿tiene el mismo efecto como el de ese por año o ya no es? supuesto. ¿Sí? Mire, el efecto del incumplimiento de un contrato de arrendamiento es la desocupación del inmueble. Se da por terminado el contrato, se plantea un juicio sumario de desocupación y cobro de rentas atrasadas
y si la persona no hace entrega del inmueble, pues se lleva el debido proceso y hasta con lanzamiento, ¿verdad? Llega el juez acompañado de la policía y le sacan sus bienes, sus objetos, sus muebles a la calle. Pero Así para que es. esto suceda ya tuvo que haber existido un proceso legal antes, ¿verdad? Y Sí, sí, pero notificado. el hecho de que exista la tácita reconducción no quiere decir que el inquilino se considere propietario del inmueble y pueda permanecer ahí sin pagar y sin cumplir con las obligaciones que se habían establecido en el contrato inicial. Eso no es así. Lo que dice este principio de la tácita reconducción que se estableció por un año el contrato. Si ese contrato venció al año y las partes tuvieron una buena relación contractual, entonces dice, bueno, es una persona cumplida, responsable, ya no necesito hacer otro contrato para prorrogar el arrendamiento, porque quiero que siga esa inquilina o ese inquilino en el inmueble. Entonces no lo hace. Entonces queda acordado que el contrato continúa, ¿sí? Pero de manera tácita, porque no lo hacen por escrito. ¿Por qué muchas veces llega a ocurrir esto de la tácita reconducción? Por los gastos del abogado y notario que hace el contrato, ¿verdad? Todo eso genera gastos. Entonces, por eso es que muchas veces se da un acuerdo así tácito de que continúe el arrendamiento. Pero eso no quiere decir que la persona no va a pagar, que la persona va a hacer lo que quiere con el inmueble ajeno. El derecho de propiedad no puede ser violentado. Recuérdense que es una garantía fundamental el derecho de propiedad. No es una expropiación del inmueble, mucho menos, ¿sí? Y el inquilino que no cumple con su obligación de pagar la renta, de tener en buenas condiciones el inmueble, ¿sí? Eh, se, le, se puede pedir la desocupación. Incluso dentro de las diligencias, dentro de los medios de prueba que se llevan a cabo en un juicio de desocupación, es el reconocimiento judicial. Antes del lanzamiento va a llegar el juez a hacer un reconocimiento judicial del inmueble. O sea, Eh, esto no es así nomás, ¿verdad? Ujú. ¿Y en estas situaciones hay prescripción, licencia? No, en el derecho de ¿No? propiedad no hay prescripción. El derecho de propiedad, ¿quién le asiste? Es una garantía fundamental establecida en la Constitución Política de la República de Guatemala. El que se es propietario solo al momento de fallecer que transmite sus bienes a sus herederos. Y ahí serían los herederos los que tendrían que, a través de un administrador de la mortuaria, reclamar la desocupación del inmueble porque el inquilino no paga. Bueno, es que mis preguntas son porque yo vi un caso cercano, no Ujú, hace mucho ujú. tiempo, Sí, donde sucedió esto, ¿verdad? Hicieron un contrato durante un año, pero se prolongó más o menos como 4 años sí, y eran buenos inquilinos, pero con toda la pandemia se fueron atrasando con las rentas, entonces pagaban sí, un mes, otro mes sí, otro mes no, y así se acumuló una suma de dinero. Entonces sí, llegó un abogado como mediador, dijo él, ¿verdad? Para tratar de ver sí, cómo se sí. solucionaba. A resumidas cuentas, las personas se retiraron, acordaron con el licenciado que pues iban a pagar la suma, se le pagó una suma, pero quedó una cantidad pendiente. Pero todo eso ya pasó algún tiempo, ¿verdad? Ah, Como bueno, 3 años. el Entonces, cobro de una deuda sí tiene prescripción. Es cobro de una deuda. O sea, el que no pague la renta, eso va haciendo deuda, ¿sí? Y si no reclama el pago porque llegaron a un acuerdo entre las partes de perdonarle las rentas atrasadas a los inquilinos, considerando la situación de la pandemia, porque como seres humanos, por supuesto que podemos nosotros considerar
a la persona que está padeciendo, ¿verdad? No fue fácil para toda la humanidad, para todo el mundo. Perdimos seres queridos, porque yo también perdí seres queridos producto de la pandemia. Y no podemos dejar de ser seres humanos. Y si eran inquilinos muy cumplidos, muy responsables, pues muy bien pudo, no sé si fue su mamá, su papá o su hermano el que le dio en arrendamiento, pudo haber considerado liberarlos de las rentas atrasadas, pero que se fueran. Ok. ¿Y cuál es el tiempo de caducidad, licencia? Depende, depende Depende. del monto de la... 2 años es la norma general de prescripción. Sí, Ok, ok, gracias, licenciada, muy amable. para servirle, Tiffany. O sea, en todo negocio jurídico, el acuerdo de voluntades de las dos partes es lo que va a regir el negocio jurídico. Por eso les mencioné el principio pacta sunt servanda, ¿verdad? Lo que acuerden las partes en un negocio jurídico, eso es la ley, ¿verdad? Eso va a ser ley, va a ser obligación entre las partes exigir el cumplimiento. Pero eso no quiere decir que no pueden cambiar las condiciones del negocio jurídico, como el caso que puso Tiffany. Si las partes quieren cambiar ese consentimiento de ambas, llegar a un acuerdo para que sea resuelta esa terminación del contrato de arrendamiento e incluso la persona eh, propietaria del inmueble con, con bondad le perdona las rentas atrasadas, eso lo puede hacer perfectamente, son sus bienes, ¿sí? La renta que le deben es su patrimonio, pero si decide él dispensarlos de ese pago, pues, ¿verdad? Yo tenía un amigo que ya está en el cielo, él alquilaba una casita y como menciona Tiffany, también era un caso donde eran muy cumplidos. Pero en eso, el señor, el esposo de la señora y sus hijitos, tuvo un problema legal y desafortunadamente lo llevaron a la cárcel. Él inocente, pero mientras se establecía su inocencia, estuvo preso. Entonces dejaron de pagar las rentas de la casa porque la señora con sus hijos pequeños y dependía del esposo, no podía pagar la renta. Entonces el amigo, cuando llegó a la casa a cobrar la renta, a ver que no le habían depositado, se enteró del problema de esta señora. ¿Qué hizo? Abogado. ¿Qué hizo el licenciado? Se fue al supermercado a hacerle supermercado a la señora y le llevó productos porque no, la leche de sus hijos, en fin, le brindó ayuda y le dijo, no tenga pena, no me pague y cualquier cosa que necesite me llama y espero de todo corazón que resuelva el problema a su esposo. Eso hizo el licenciado. No la sacó porque imagínense qué hubiera hecho esta madre con sus hijos y con el esposo preso. O sea, hay situaciones que no podemos ser seres humanos. No podemos tener corazón duro, totalmente. Por supuesto, con causa justificada, ¿verdad? Porque también a veces aparece gente que es algo difícil, ¿verdad? Difícil de entender. Tampoco uno como abogado va a retorcer la ley para complacer a un cliente. Y nunca eso, nunca. Y además tenemos derecho de decidir a quién asesoramos y a quién no. ¿Quiénes van a ser nuestros clientes? Nosotros vamos a decidir. Nadie nos va a obligar a defender a determinada persona solo porque llegó a nuestro bufete. No, también estudiamos el caso y podemos decir, disculpe, yo no le presto mis servicios. También. O sea, es un caso que, disculpe, pero yo
les sugiero que vayan con otro abogado, ¿verdad? Cualquier excusa se encuentra. Media vez también no ha recibido pago, no ha recibido un adelanto, porque si recibió el adelanto, entonces la oferta ya hubo compromiso ahí. Y peor si extendió recibo o con cheque y el cheque lo depositó a su cuenta, en fin, también no, ¿verdad? Cuando ustedes sean profesionales, trabajar rectamente, analizar bien la situación, el caso, si lo pueden llevar o no lo pueden llevar. O estudian el caso, ven la situación. Si ustedes no están muy seguros, se puede consultar con otro colega para ver la opinión del otro colega sobre el caso, pero si es un caso que no les conviene, porque también hay a veces situaciones en que la vida se está arriesgando, ¿verdad? Y, y no, pues no por dinero se arriesga la vida, ¿verdad? Bueno, otra pregunta, con todo gusto, pregúntenme. El próximo martes vamos a tener el descanso de la fiesta patronal de la ciudad de Guatemala. Entonces hasta el jueves tendríamos clases, ¿verdad? Pero si ya no hay preguntas, Jenny, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada, mucho gusto. Eh, en el caso de los supermercados, me he dado cuenta yo que muchas veces ponen etiquetas con precios que no van de acuerdo al producto que uno va a comprar. Por Ujú. ejemplo, a mí me sucedió, hay un chocolate muy rico que valía 17 quetzales y esa vez que yo llegué tenía el precio de los 17 quetzales. Al llegar a caja, Le cambiaron el precio. me estaban cobrando Va, 25 quetzales. mire. Y le digo yo, pero allá está el precio, la etiqueta y vale 17. Le digo, no, es que ya cambió de precio, pero no le hemos cambiado la etiqueta. Ah, Ah, bueno, no, entonces no, no me no, lo no, voy a no, no. llevar, le dije. No, 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 Pero pero ahorita que hubiera me pedido pasó el el caso, libro de quejas del super. Todo establecimiento comercial tiene su libro de quejas. Entonces hubiera planteado usted su queja. E incluso, la verdad, por lo que yo he escuchado, varios casos que me han mencionado, la Diaco está funcionando muy bien. Conocí el caso yo de unas personas que compraron, fueron a una sastrería famosa, y ahí y era para una boda que necesitaban los trajes de los caballeros y dieron el pago, dieron el adelanto y todo. Y viene la sastrería y no les entregó ni los trajes ni el dinero. Vinieron y pusieron su denuncia en Adiaco y hubo una excelente atención por parte de la Adiaco. Citaron al comerciante y en ese momento le dijeron que le devolviera el dinero a las personas y y en el devolvió el caso que yo, dinero. pero en el caso de que yo no había pagado aún, Sí, sí, pero solamente estaba ahí la oferta. tenía derecho como cliente a poner su queja en en el libro de quejas del supermercado. Ok. Y Sí, para, tenía para, derecho, para concluir, eh, yo sabía que podía poner la queja en el libro, sin embargo, yo creo que por por tiempo. pereza o para evitar problemas, no sé qué serían, No, no porque otras tengan veces miedos. lo he hecho. Y Imagínese si todos los consumidores de este país nunca denunciáramos cuando nos están afectando nuestros intereses. Eso sirve para que corrijan estos establecimientos y no estén abusando de los clientes, exacto, licenciada, porque la porque la DIACO los semana puede siguiente, sancionar. le La DIACO, comento que sí. a la semana siguiente el precio de 17 quetzales aún estaba. Sí, Y, y a la es par que estaba muchas un veces las chocolate personas no normalito. se dan cuenta que están marcando en el aparato, ¿verdad? No, como se No paga se por ve, montón, no se da cuenta sí, uno del precio sí, posiblemente hay que hasta tener, por después eso lo más que lo aconsejable exhiben. es no ir uno solo, por lo menos ir dos personas,
¿verdad? Porque por estar recibiendo el producto no se da cuenta. Y pasan tan Y rápido el producto en la caja, sí, pero y eso vamos no a lo está que correcto. usted nos puso en el video ahorita, en su explicación. Sí, Está la oferta, pero tiene obligación. uno confía en lo que está viendo No, publicado ahí. no, mire, Sin mire, embargo, a la hora de pagar, el precio sí, no es el sí. que está Ah, exhibido. se pone denuncia, hay que poner, en el libro de quejas hay que poner uno su queja, tomarse unos momentos y hacerlo, porque si nosotros no protestamos contra esas irregularidades de las empresas, entonces siempre van a abusar del consumidor. Licenciada, pero en Ustedes, el caso de ese libro de quejas, cuando uno la coloca, le pide a uno el número de factura. sí, Y sí, suponiendo que yo iba a comprar solo ese chocolate, pero por el precio no lo compré, ¿qué número de sí. factura coloco si no lo compré al Ah, final? bueno, sí, eso ¿Verdad? sí, Entonces le es como que piden no el número de hubiera factura. comprado nada. Pero Si lo hubiera tuviera puesto que ya no lo compró porque le habían alterado el precio. Yo Ok, sí lo hubiera muchas gracias, escrito, yo licenciada. sí lo Gracias. hubiera hecho, sinceramente, sí. Yo sí lo he hecho varias veces cuando he estado inconforme con el servicio que me están brindando, ¿verdad? Porque tenemos que defender nuestros derechos, aunque no lo haya solucionado usted, porque no le dio gusto de pagar más de lo que le habían ofrecido, ¿verdad? Usted está en su derecho de no comprarlo, Pero alguien más pero puede ser hay que no que, se haya dado cuenta y pero haya hay que pagado eso, ¿verdad? denunciarlo, hay que denunciarlo. Para eso están esos procedimientos y está en derecho mercantil. Van a estudiar ustedes esto nuevamente, que es la ley del consumidor, ¿verdad? Que tenemos derechos y hay que ejercitarlos. Augusto, buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Mire, con una consulta, ¿verdad? Porque justamente en su video tocó el ejemplo de un producto muy en particular que puede suceder con cualquier otro producto, ¿verdad? El tema de las fragancias. Ah, Fíjese sí. que cerca de mi casa, justamente un comercio, es empresa hermana de esta tienda departamental Simón. Y bueno, aperturaron y pusieron ahí el afiche que estaban en bazar. Y bueno, me acerqué, ¿verdad? A consultar, pero descargué previamente el PDF, vi los precios y todo. Entonces, cuando Ay, llegué, perdone. eh, Permítame un momentito. Saimi, Gabriela, desconecte su micrófono, por favor. No me deja escuchar al compañero. ok, Sí, Augusto, entonces perdone, no cuando le llegué y escuché todo, con ¿verdad? claridad. Ok, platico con Pe- las encargadas y les Sí. consulto sobre ciertos productos que yo había revisado el precio. Y Ujú. resulta que los precios se mantenían a precio regular, pero afuera tenían el afiche, dos afiches grandes, ¿verdad? Que decía bazar. Entonces yo le digo, mire, le digo, pero ustedes están en bazar. Y sí, sí estamos en bazar. Le digo, pero mire, es que los precios no han cambiado. Entonces ellas pensaron que yo no llevaba la evidencia. Y yo le digo, mire, es que aquí el PDF y le enseño el teléfono y se asustaron. Entonces me dice, no, me dice, es Ay, que fíjese que en esta tienda no aplicamos esos precios. Nos quedamos con los precios regulares. Pero yo le digo, ¿y están en ay, bazar? no. Y vuelven a referirme, sí, estamos en bazar. Y yo dije, wow, dijo, eso es una Mire, estafa. muchas veces los empleados no están informados. Esos son los dueños, los que tienen esa irregularidad. Poniendo la denuncia en la DIACO y en quejas. Así corregimos a las personas que quieren abusar del consumidor. Ok, pero en este caso, digamos, uno presenta la evidencia, ¿verdad? Del documento, que Sí, puede pasar con cualquier producto en cualquier tienda. Y más allá de la denuncia en el libro, ellos deben de mantener el precio que se oficializó en medios, porque en teoría estaban aplicando la política de que la gerencia había decidido mantener los precios. de la oferta. Del precio regular, pero Ah, afuera estaban con la pancarta que estaban en bueno, bazar. bueno, mire, lo que yo entiendo es que ponen la lista de la oferta. No todos son ofertados, ¿sí? Igual lo hace Simán, igual lo hacen todos los almacenes, Walmart, todos. Determinados productos son los de la oferta, Sí, exactamente. Y fíjese que justamente pero por los que si está pregunté, incluido en la oferta y sí, no eran los. sostiene la oferta, sí amerita una denuncia. Sí, exactamente, porque ese era el propósito, que pregunté por los que estaban ofertados.
y verifiqué que era la misma cantidad de ml, etcétera. Y entonces eso fue lo que me sorprendió porque me decían, no, es que aquí van. Y le digo, Sí. pero si mire, es el mismo producto, misma cantidad Mire, etcétera, ¿verdad? lastimosamente no hay una campaña de educación al consumidor. La DIACO ha hecho, pues, cuando hay denuncias, sí procede a apoyar al consumidor, como el caso que yo les mencionaba. Pero hace falta mucho por hacer, incluso podría ser un punto de tesis, que debería de educarse al consumidor para poder reclamar sus derechos. Ya tienen un punto de tesis, mire, porque es un derecho. Hay muchos derechos que la persona no reclama, no denuncia. Entonces, el comerciante abusa de ese desconocimiento que tienen las personas. Usted afortunadamente se dio cuenta. Igual la señorita no compró el chocolate porque le querían comprar de más. Yo incluso hubiera llamado al supervisor de ese almacén. Sí, Mire, mire, señor supervisor, usted, esta es la oferta según la ley y decirle, pues ya afortunadamente ustedes ahorita ya van a sí, tener no, y esa es mi pregunta, el porque mire, no conocimiento de la dudo ley. que ahorita a finales de año lo van a hacer y tengo la seria curiosidad de ir a Sí, ver si se repite. Si se repite, ajá. Hay se que les poner puede, denuncia a la exacto, DIACO. Hay que poner denuncia. pero se les puede pedir en el momento Abusan. como consumidor que mantengan el precio publicado en medios. Sí, sí, es su derecho. Lleve el código civil. Ok, lo voy a hacer, licenciado. Muchas gracias. Entre con su código civil al almacén y pide su libro de quejas y pone la denuncia y cita el artículo de la ley, todo. Y lo escribe ahí su denuncia. Incluso yo creo que, no creo, sino estoy segura que la DIACO tiene una página para plantear las denuncias. ¿Ya? Pueden poner la denuncia a través de la vía virtual. Hagámoslo, protestemos, porque si no, los abusos siguen en este país. Usted va a comprar 5 libras de azúcar y le venden 4. Y algunos comercios se niegan a brindar el libro de quejas, pues entonces lo pone de manera virtual a la DIACO, que usted pidió el libro de quejas y no se lo quisieron proporcionar. Hay que denunciarlo. Ahí está el ahora ustedes que son tan excelentes para manejar el internet, háganlo. Dice la DIACO tiene número de WhatsApp, dice. Hasta por WhatsApp se puede. Hay que hacerlo. Hay que cuidarnos nosotros mismos de que no abusen de nosotros. Oscar René, buenas noches. Solo un ratito más porque tengo que entrar a la otra clase. ¿Sí, Oscar René? Buenas noches, licenciada. Perdone que le moleste. Solo ahorita que me estaban tocando el tema de la DIACO y todo eso, me recordó de un incidente que presencié. Estaba haciendo cola para comprar pollo en un establecimiento aquí cerca y la persona le quiso pagar con, perdón, pagó con billete a 100 en una sola pieza. Entonces viene el cajero del establecimiento, le iba a dar envuelto un montón de monedas, No. paquetes de monedas. En ese mismo instante, el chavo quien estaba haciendo la cola Sí, comprando con el billete de 100 pidió el libro de quejas. de quejas. Entonces, yo lo sentí un poco absurdo, dije yo, porque al fin del día sí le están devolviendo el dinero, pero era en forma de monedas. Sí, O sea, su cambio. pues él no lo hubiera aceptado. No quiero monedas, quiero billetes, Sí, ¿verdad? pues, sí, sí, sí. Y Y lo debieron dijo, de sí, haberlo verbalmente. corregido y atendido inmediatamente. Si ellos Ya. se quedan sin, o sea, se quedan solo con monedas y no con billetes, que ellos vayan al banco, que manden tanto empleado que haya a cambiarlo, pero Muy atender bien. bien al cliente.
Muy bien, gracias, ¿verdad? licenciada. Pues sí. Vivi Hernández. Licenciada, buenas noches. Solo para aclararles algo, con lo del chocolate. Muchas veces, digamos, si usted encuentra, yo trabajé en Semaco, si usted encontraba un precio, por ejemplo, una tuerca, un quetzal, y cuando usted llegaba a caja valía 5 quetzales, el cajero llamaba al encargado de ferretería, verificaban si ese precio tenía y ese precio se lo daban. Automáticamente pagaba lo que estaba en el sticker de precio. Ujú. Segundo, muchas veces son los clientes los que cambian los precios. Por Bueno, ejemplo, una travesura eh, ahí. sí, hay unas sábanas que son llamadas Chateau. Esas sábanas cuestan 800 quetzales cada sábana, mientras que otras cuestan 125, 200. Los clientes lo que hacen es cambiar las sábanas de 125, las ponen en las de 800 y meten las de 800 en las de 125. Entonces, también es culpa de nosotros También como hay, clientes. sí, No son los empleados y muchas veces no da tiempo de cambiar tanto precio porque cambian, rotan mucho producto. Por ejemplo, son más de 1000 productos y al otro día ya amanecen 1200 y no da tiempo de cambiar tanto precio. Entonces, no es que no les, tal vez donde la señorita compró su chocolate, no es una empresa tan fuerte como Semaco, porque Semaco sí le da el precio que usted de encontró la en el, oferta. Él sí, sí de la cumple oferta. con la ley. Sí, Él cumple. sí cumple, es buena empresa. Es de Sí. las buenas Yo empresas nunca, que sí respetan al consumidor. y digamos, si el precio estaba alterado, se le daba al cliente y en ese momento se cambiaba el sticker. Sí, y yo me recuerdo, yo cuando he ido a Semaco hay cantidad de empleados que están ahí atendiéndolo a uno, ¿verdad? Hay Entonces, bastantes. esa es la corrección. No solo Sí, es el empleado, la sí. empresa, sino que también son las Los, personas que llegan los a comprar. consumidores hacen cosas incorrectas, ¿verdad? Bueno, entonces todos sufrimos por todo lo que hacen todos. Qué tremendo. Pero en fin, necesitamos educarnos muchísimo. Hay que educarnos, educar a los hijos, a que tienen que respetar, ¿verdad? En todo sentido. Bueno, Dios me los bendiga, pues que tengan buen descanso, pero ustedes tienen que aprovechar para estudiar. Feliz noche, Nos licenciada. vemos el Feliz noche, próximo Buenas noches, licenciada. jueves. licenciada. Buenas Gracias, noches. licenciada. Gracias.